aquí con ustedes la doctora María Elena Medina Mora. Pues Bienvenida, muchísimas doctora. gracias por la invitación y después de las magníficas conferencias que me precedieron, voy a hablar en específico de la conducta y de aquellos factores que explican por qué actuamos de determinada manera y qué podemos hacer para modificar las conductas para mantener una salud mejor. Y bueno, ¿qué pasa con esta pandemia? Pues sabemos que es un tipo de eventos ambientales que causan rupturas en el funcionamiento de las comunidades y que en muchas ocasiones, cuando hablamos de una gran crisis, superan la habilidad para enfrentarlas con sus propios recursos. Se caracterizan por una cercanía con la muerte y dependiendo de qué tan cerca la está viviendo la persona y sus propias características individuales más sus experiencias previas, pueden desencadenar trastornos mentales. En la base, como se ha dicho, hay miedo y incertidumbre y hay un riesgo real de contagio. El confinamiento ha traído consecuencias no deseadas también, que es la pobreza, la violencia, el abuso de sustancias, lo cual nos lleva a la necesidad de mejorar nuestro tratamiento a la enfermedad mental. Esta epidemia viene en un escenario en donde tenemos una brecha de atención considerable, en donde puede alcanzar a 2/3 de las personas que lo necesitan, que no llegan a tratamiento. Pero además esta gran participación de los determinantes sociales nos hace pensar que tenemos, además de tratar la enfermedad mental, también actuar sobre estos determinantes sociales para poder avanzar en el bienestar de la población. Y se ha dicho mucho de la infodemia, yo voy a hablar de cómo nos impacta la salud mental. Digamos, hay una información que ha llegado muy rápido, casi simultáneamente en todo el mundo, y se ha extendido a todos los continentes. Esto hace que empecemos a vivir esta situación de miedo antes de que hubiera llegado la enfermedad a México a través de un trauma vicario. Hay este exceso de información, alguna no es veraz, pero mucha fue amenazante y esto ocasionó mucho estrés. De tal manera que, como se ha dicho, debemos seleccionar nuestras fuentes de información, pero lo más importante es cómo podemos, con el periodismo científico, compartir esta responsabilidad de manejar una información con un enfoque ético para evitar aumentar el daño. Y esto es muy difícil porque tenemos que contrarrestar información que ocasiona falsas creencias con información científica y la información científica va evolucionando. Cada día aprendemos más de un tema del cual conocíamos muy poco. Entonces, digamos, necesitamos pues trabajar con esta buena información que reduzca el riesgo de incertidumbre, del sentimiento de injusticia, de castigo, del pensamiento fuera de control y de consecuencias catastróficas que llevan a estrés y a que las personas tengan conductas de riesgo. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza abajo de esta situación? Pues el miedo, que es un sentimiento que comparte una gran cantidad de la población. Ya hemos hablado de cómo llegó sin tener mucha información y mucha esperanza de poder controlar de una manera rápida el virus. Lo que ha hecho, a diferencia de otras catástrofes o de otros eventos ambientales naturales como un sismo, que dure mucho tiempo. Y las preguntas que nos hacemos es, ¿nos podrá pasar a nosotros, a nuestros seres queridos, moriremos? Y esta situación de cercanía con la muerte que vivimos mucho de manera vicaria nos hace sentirnos muy estresados. Y ante estos eventos de estrés, el cuerpo humano pues está formado para tener una respuesta de huida o ataque, pero estas respuestas que nos preparan a la acción y que son útiles, entonces cierta cantidad de miedo es útil, no es posible en una epidemia, no es un evento pasajero, va a durar un tiempo y esto ocasiona ansiedad. Entonces estas eventos que se juntan con los eventos que ha sufrido la persona y lo que tiene de su herencia, pues harán incremento de la posibilidad de tener un trastorno mental, como podría ser un trastorno de ansiedad, un trastorno afectivo, lo que ya se ha mencionado, la ansiedad de enfermedad, estrés agudo, postraumático y pensamientos de muerte.
Ahora, por otra parte, también se suman los costos de las políticas, porque las estrategias de mitigación que nos permiten, si son efectivas, disminuir el riesgo de contagio, eh, pues ha traído un aislamiento físico. Se ha tratado de decir que hay un aislamiento social, pero para muchas personas sigue habiendo un aislamiento físico, sobre todo, por ejemplo, las personas de la tercera edad. Y esta medida trae consigo otros retos y desenlaces, porque hemos visto que ha aumentado la violencia contra la mujer, pone del riesgo a los niños y adolescentes en etapas de mucho riesgo para su desarrollo y bienestar futuro. Querría decir que lo que pasa con los niños en esta etapa y bajo esta experiencia va a tener un impacto muy alto durante muchos años. Entonces, esta población está en una etapa de desarrollo especial en donde su cerebro está adaptándose a nuevas situaciones y se vuelven extremadamente sensibles a lo que pasa en su medio ambiente. Y por otra parte también, digamos, los ancianos, que esta desesperanza por el aislamiento se asocia con un mayor riesgo de morir. Entonces, este estrés y la disminución de las redes de apoyo protectoras han puesto también a la población en este riesgo de exacerbar la violencia contra la mujer. Sabemos que el abuso sexual de niños y niñas ocurre en muchas ocasiones para el hogar, y que esta situación de aislamiento y de no contar con estas redes sociales que antes prevenían esos hogares en donde había mucha tensión, pues han hecho que los hogares no sean lugares seguros para las mujeres que viven ellos y para sus hijos. Sabemos que el aislamiento ha aumentado la violencia. Los reportes que vienen de China y del Reino Unido hablan de un aumento de 3 veces la violencia, y en México este aumento también ha sido importante. Y el otro factor de riesgo es la pobreza por la pérdida de fuentes de trabajo, que trae desde luego desánimo, desesperanza e irritabilidad. Entonces, digamos que esta situación de los determinantes sociales de la enfermedad son muy importantes si nosotros analizamos las metas de desarrollo sustentable y vemos cuáles son estos factores de riesgo. Vemos que todos afectan a la salud mental, ¿no? Desde luego los que tienen que ver con los desastres o con estos factores de crisis ambientales, como son las epidemias, que es un factor muy importante, pero desde luego tiene que ver también con factores de género y etnicidad, porque las poblaciones más vulnerables, las más pobres, son aquellas que están siendo más afectadas y también están, digamos, muriendo en una mayor proporción, porque todos los que tienen que ver con la economía, con los factores económicos y con la inequidad, lo que tiene que ver con la seguridad y el hacinamiento para algunas personas que tienen que vivir las condiciones de confinamiento cuando hay muchas personas, y por eso hay tantos contagios en donde están afectando a toda la familia, y desde luego también lo que tiene que ver con el apoyo social y de esta parte social de la comunidad. ¿Qué nos dicen los datos? Pues que la percepción de la seguridad en México es baja. Vemos que ha crecido mucho desde el 2013 hasta ahora, y que esta percepción de inseguridad es más alta en la mujer. Cuando nosotros analizamos en dónde siente la población a partir de los datos de INEGI las personas esta inseguridad, pues desde luego los cajeros automáticos y los transportes públicos se sienten como lugares especialmente difíciles, pero vemos una proporción importante de la población que reporta no sentirse segura en la escuela, que son el 50% de las mujeres y el 41% de los hombres, en el hogar y en el lugar de trabajo. Entonces son estos lugares donde se esperaría que hubiera una protección, donde esta no está ocurriendo. Como decíamos, pues esto ha hecho que incremente la violencia. Esto lo sabemos por el incremento de las llamadas de emergencia, por el número de restricciones que se han tramitado para proteger a las mujeres que están en esta condición, y también las acciones de la Red Nacional de Refugios. Y lo que hemos aprendido en la pandemia es que la mujer va a estar afectada por una sobrecarga, por el cuidado de los hijos, el cuidado del hogar, al mismo tiempo tener que trabajar
y al mismo tiempo tener estas situaciones de cuidados adicionales, a veces con los enfermos o con personas de la tercera edad, la disminución de las redes sociales y el aumento de violencia doméstica que ha incrementado el abuso sexual. Y estos indicadores de pobreza y de violencia son indicadores muy potentes para incrementar el riesgo de la enfermedad mental, y hemos encontrado que el abuso sexual específicamente es uno que ocasiona el mayor riesgo de enfermedad mental. Entonces, ¿qué es lo que estaríamos esperando? Sobre esta base de miedo y incertidumbre, pues unos síntomas temporales que eso afectan a una proporción importante de la población, como pesadillas, ansiedad, estrés, que se reducirá con la intensidad. Todavía no tenemos muchos datos de la situación de la pandemia, de cómo está afectando. Hay muchas encuestas, pero no todas han sido representativas de la población. Las que tienen un poco más de representatividad tampoco abarcan a la población con mayor vulnerabilidad. Entonces, estos son los datos que hay de las encuestas de población general y de los estudios en crisis, por ejemplo, en los sismos, por ejemplo, en otras pandemias pasadas. Y lo que vemos que estos síntomas temporales de pesadillas, ansiedad, estrés, son los más importantes. En una siguiente etapa, para personas que van teniendo más riesgos, hay problemas psicosociales como sueño, como hipervigilancia, y estas empiezan a interferir con el funcionamiento normal y llegan a ser graves con la depresión, la ansiedad, el estrés postraumático, trastornos de uso de sustancias en la población que es más vulnerable. Y sí vemos que durante periodos de crisis estas situaciones son más, afectan mucho mayor a la enfermedad mental, y en las revisiones sistemáticas que se han hecho de los periodos de crisis en las encuestas en todo el mundo, que es un estudio que salió publicado en Lancet, tenemos entre 20 y 30%, que es más o menos lo que se ha empezado a reportar a partir de lo que está pasando en las encuestas, o lo que están reportando en las encuestas en México. El contexto, digamos, ¿qué es lo que tendríamos que estar preparando? Hablamos de estas olas. Entonces, en el tema de la salud mental, pues tendríamos que estar pensando que vamos a tener una pandemia de largo aliento, que nosotros esperamos que con los grandes avances de la ciencia y el mejoramiento de los medicamentos, lo que se ha encontrado, y de las vacunas, que esperemos que vengan muy rápido, de todas maneras vamos a tener que vivir con el virus, y que tendríamos que estar pasando de una esperanza de poder controlar la pandemia a uno de cómo podemos modificar nuestra conducta para poder vivir con el virus, para poder pasar del miedo a la acción y a la conducta solidaria. Y desde luego pues tenemos también que atender esta enfermedad mental y adicciones con los determinantes sociales y las secuelas que están presentando las personas que sobreviven a esta situación. Entonces, ¿cuáles serían estas recomendaciones a largo plazo? Pues prepararnos para atender estos efectos, que son muertes cercanas y un duelo complejo para la gran cantidad de personas que mueren, la pobreza y pérdida de fuentes de trabajo, la exposición a la violencia, las rupturas familiares, duelos que se convertirán algunos en complejos, y el problema económico. Y desde luego pues apoyar más la investigación que nos permita aprender de esta experiencia y poder tener una mejor atención. Lo más importante es que sí estamos ante la gran visibilidad de la enfermedad mental asociada a la pandemia, es que hay una oportunidad para cambiar un paradigma de atención que hoy por hoy no funciona, y que el doctor Campillo hablará más de eso. Entonces, digamos, nosotros cuando hablamos con la gente de qué tendríamos que pensar en, pues hay que reconocer el miedo, asumirlo como una respuesta esperada, entender que una parte del miedo es positiva. Esta ansiedad de salud, necesitamos un poco de esta ansiedad de salud para fomentar el autocuidado, para que las personas puedan seguir las indicaciones de protección de ellos y de otros. Sabemos que una excesiva ansiedad paraliza y viene probablemente una negación. Tenemos que conocer a la población a las que nos dirigimos, porque muchas veces los mensajes los damos a poblaciones que no pueden atender los mensajes que les estamos pidiendo,
como lávese las manos si no tienen agua, o quédense en su casa cuando no pueden. Y entonces tenemos que cambiar de un mensaje de desesperanza a un mensaje de resiliencia, e incluir mensajes positivos, construir la confianza, porque eso es muy importante en la información que se cree. Tiene que haber confianza atrás, y me parece que eso lo vimos muy claro en la exposición del doctor Murillo, muy interesante. También necesitamos una estrategia que nos cambie de la negación y la evitación a una acción resolutiva. ¿Cuál sería este plan de acción? Bueno, siempre que se plantea una situación de crisis, los planes incluyen una buena política de comunicación, pero esta comunicación pues la tendríamos que bajar del miedo al contagio, las ideas de muerte y la desconfianza, a una comunicación que nos permita fomentar el autocuidado, la protección a la salud, la resiliencia y la solidaridad, porque ahora, en lugar de cuidar nuestra salud individual, la esperanza es que podamos todos ser solidarios para cuidar la salud de todos, y por eso tendríamos que cumplir. Entonces, digamos, hay una gran cantidad de, de indicaciones de cómo tenemos que hablar con las personas a las que nos dirigimos, cómo podemos hacer estos mensajes, cómo podemos entregar algunas recomendaciones efectivas. Hay mucho de esto, pero un elemento muy importante es que el personal de salud, las personas que estamos en contacto con personas en la comunidad, las personas que están encargados de conseguir la información y hacer esta tarea tan importante de dar la información, tienen que autocuidarse. Es decir, somos una sociedad que no tendemos a cuidar de nuestra salud, y eso nos está afectando de una manera muy importante. Tenemos que empezar por nosotros mismos. Y digamos, ¿cuáles serían las conclusiones? Pues fomentar programas de atención integrados con un buen plan de comunicación, es decir, cómo vamos a hacer no solamente para tener los programas efectivos, que tenemos programas de atención muy efectivos, pero estamos fallando en cómo hacer llegar a la población esa información que le permita tomar la decisión de una vez que tiene una situación de riesgo, unas ideas de muerte, una ansiedad que no puede controlar, a las ayudas que se están ofreciendo. Incluir, ya hemos dicho mucho, los determinantes sociales. Hay muchos modelos efectivos también para ellos, y trabajar en una preparación, como decíamos, de solidaridad, y de tener como prioridad la atención de la comunidad y el primer nivel en lugar del tercer nivel, donde desde luego hay que curar a los enfermos, pero tendríamos que trabajar más para poder prevenir que lleguen a esas condiciones. Entonces hay una gran cantidad de herramientas disponibles actualmente que les pongo en esta pantalla, y muchas otras, en donde la universidad ha hecho un trabajo muy importante para darle atención a la población de estudiantes, que se está dando en línea, ya sea mediante estas posibilidades que nos permiten interactuar el terapeuta con el paciente en la Facultad de Medicina, o también vía telefónica, como se está haciendo en la Facultad de Psicología. Para algunas poblaciones y para algunas intervenciones funciona muy bien también el teléfono, y desde luego todos estos servicios en donde se pueden enlazar, donde pueden tomar la información de atender desde cosas muy sencillas como cómo puedo mejorar mi sueño, hasta la atención a través de estos números especiales y líneas que están a disposición de las personas que lo están usando ahorita. Y quizá, digamos, lo más importante que tendríamos que reflexionar es esta respuesta tan importante que se está dando de una manera efectiva para toda la población, no nada más la universitaria. En esta situación de crisis es importante, pero no nos podemos quedar aquí. Necesitamos aprovechar esta situación para hacer un cambio en el paradigma y poder hacer llegar la salud mental a toda la población. Muchas gracias. Doctora María Elena Medina Mora, de verdad, muchísimas gracias por todos estos conceptos. Y pues la primera pregunta está orientada hacia cómo construir confianza desde
las publicaciones que se desarrollan de manera cotidiana ante tanta incertidumbre en la población? ¿Cuáles serían sus recomendaciones? Bueno, pues creo que hemos oído dos conferencias buenísimas, me parecieron importantísimas para lograr eso, ¿no? Uno es tener una buena información científica, fomentar un pensamiento crítico, porque la información, o sea, la asesoría de los científicos para la toma de decisiones políticas es importantísima. Creo que se ha hecho un esfuerzo muy importante de publicar muy rápido. Eso tiene un riesgo, es publicar cosas que a veces se tienen que retractar, pero están los mecanismos de retracción. Entonces lo que tenemos que hacer es conocer eso. Me parece que es muy importante si nos esperamos 10 años a que venga una vacuna o que encontremos un medicamento realmente, que son los tiempos a veces que se llevan cuando se toma todo este cuidado, que es muy importante. Ahorita estamos en una emergencia, entonces me parece que ese camino es importante, y desde luego ser capaces de reconocer los errores para generar esa confianza. Eso me parece una parte muy importante. La segunda es que si nosotros damos información clara y precisa, en lugar de, como decía muy claramente, especular con cosas que no sabemos, eso hace que generemos confianza. Y tenemos que estar entonces, digamos, saber quién es quien tiene que dar esas comunicaciones es también muy importante, porque la confianza se construye, no es un don dado, eso se construye con las instituciones, quiénes son las instituciones en las que la gente confía, cómo podemos con la información clara no provocar desconfianza, y entonces todo este fenómeno que estamos viendo, que tendremos que estudiar mucho más, de la incredulidad de si existe o no la pandemia o si ha sido un invento, ¿no? Que ha afectado tanto la conducta y también la salud de las poblaciones. Doctora, te preguntan algunas acciones concretas para poder contrarrestar tanta ansiedad que ha sido una de las características que muchas personas pues, perfilan en el marco de esta pandemia. Sí, en todas estas ligas hay una serie de recomendaciones que pueden ayudar a las personas. Y empezaría por situaciones de aprender a respirar, porque aprender a respirar se vuelve importante, porque eso nos permite evitar digamos, la ansiedad que estamos sintiendo, eh, fijar nuestra atención en otra cosa, aceptar la existencia del miedo, pero no rumiar, no trabajar sobre él, sobre las cosas que nos ocasionan miedo, sino tratar de eh, ver otras cosas. Desde luego acudir a los amigos, a las personas en las que tenemos confianza. Todo eso se vuelve muy importante, son cosas que van ayudando. El dormir bien es importantísimo, y dormir en sus tiempos, y no modificar eso también es importante. Tener acceso a la luz, digamos, una serie de cosas que en las primeras etapas nos pueden ayudar muchísimo. Cuando empieza a ser disfuncional y todas estas acciones que son importantes no funcionan, tendríamos que pedir ayuda, y para eso están las líneas telefónicas o las intervenciones en donde se pide cita para intervenciones ahorita por lo pronto con vías electrónicas. Sobre la salud mental de personas de la tercera edad que se saben, además, población vulnerable, ¿qué recomendaciones específicas habría para este espacio de población, doctor? Pues parte de lo que digo que fue como una necesidad de proteger a las personas de la tercera edad, sobre todo las personas que están en etapas muy avanzadas de la edad, y por mucho de lo que pasó en Italia, pues fue no estar en contacto con ellas, pero para la salud mental es la peor, la peor indicación. Entonces necesitamos trabajar en mecanismos para que no estén olvidados, para que no estén solos. Esta desesperanza los hace morir más rápido, entonces utilizar la tecnología se vuelve muy importante, pero pues también ver cuáles conductas cuidando todo, la sana distancia, el usar el cubrebocas, el usar lo que tengamos que usar
para poder apoyarlos, para poder visitarlos, se vuelve muy importante cuando la tecnología no está al alcance. Por la dimensión de la pandemia y por el tiempo que se calcula termine esta, pues, de afectar al mundo, desde su punto de vista, ¿cuál será la afectación psicológica más importante que tenga la población post pandemia? Pues digamos, empieza con este trastorno de ansiedad, pero el trastorno que más vamos a ver es la depresión. También porque la depresión y luego, que es el mayor predictor para las ideas de muerte, está asociado tanto con un miedo prolongado, con pensar que no podemos tener control, y por otra parte también con la violencia, con la pobreza, con todos estos determinantes sociales. Entonces, el primer lugar que hemos encontrado en todos los eventos que hemos estudiado es la depresión, y algunas poblaciones que están especialmente en contacto con la muerte, ya sea muy cercana, o las que absorben este dolor de los pacientes, por ejemplo, los médicos que están en el primer nivel o las enfermeras que están en este primer frente, también tendrán un estrés postraumático. Y estas situaciones son manejables, es decir, hay tratamientos efectivos para la mayor parte de los casos. El no atender la enfermedad mental llevaría a una situación muy compleja porque impide tomar decisiones adecuadas, interviene con el desarrollo, con el trabajo, en fin, ¿no? Entonces la recomendación sería apoyar el tratamiento. A nombre de todos los participantes, periodistas, investigadores y personal académico que participan en el Taller de Periodismo Científico 2020, agradecerle a la doctora María Elena Medina Mora, jefa del Departamento de Psicología y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, por su participación, e inmediatamente pasamos a otra cápsula de nuestra colega periodista Ana Cristina Olvera. Hola de nuevo, colegas. Ahora, ¿cómo ilustro una historia de ciencia? Ya que tengo mi entrevista o mi explicación para mi historia, ¿cómo le pongo imágenes a la historia? Hay muchos temas científicos que son difíciles de explicar en imágenes. Cuando hablamos de medicamentos, del micromundo de átomos y nanopartículas, o cuando se trata de una investigación sociológica, psicológica, etc., nos puede parecer difícil. Un truco muy útil es, si estás en un laboratorio grabando tu entrevista o en una oficina, graba fragmentos de todos los detalles e instrumentos de ese laboratorio o oficina que tengan algo que ver con tu historia, por muy insignificante que parezcan. También graba aspectos de tu entrevistado o entrevistada, y también pues puedes platicar con ellos después de grabar tu entrevista y empieza a grabar sus manos, su cara muy de cerca, sus ojos, sus expresiones, mientras manipulan sus instrumentos, y esto te va a servir mucho. Si no tienes acceso a un laboratorio, pide a tu entrevistada o entrevistado que te envíen cualquier imagen, diagrama o lo que sea que tenga que ver con el tema y que pues ayude a explicar de lo que están hablando. Una vez que tengas todo esto, pues piensa cómo te gustaría que te explicaran o qué es lo que te gustaría ver mientras estás explicando este tema, y busca esas imágenes en algún lugar, ya sea en YouTube o en algún servicio de imágenes de paga, o también hay algunos gratuitos. Lo más importante es que cada parte quede ilustrada de una manera en la que a ti te gustaría que esto pues quede en la mente de las personas. Recordemos que somos personas muy visuales, y esto quiere decir que cualquier cosa que veamos lo vamos a ligar directamente con nuestro tema. Así que es muy importante que pongamos mucha atención a la ilustración cuando estamos haciendo una pieza audiovisual. Y también, si estás trabajando con un editor, no te olvides de indicarle específicamente qué imágenes o qué ilustraciones son las que necesitas para cada parte de tu pieza. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miralba Sabe, radico en la ciudad de Tijuana, Baja California, y estoy muy agradecida y muy satisfecha por los conocimientos que estamos adquiriendo en el taller de periodismo científico. Este taller ha sido punto de encuentro no solo para comunicadores, para periodistas, sino también para publirelacionistas, para médicos y científicos interesados en la mejor manera de difundir los nuevos mensajes, sobre todo del COVID-19, temas que actualmente son de interés general. En lo personal,
Todos estos temas tratados desde la primera sesión han sido de gran interés y han contribuido en mi desarrollo profesional y personal. Felicito a la organización de estos talleres y agradezco infinitamente la invitación que se me ha hecho para que yo esté presente. Quiero hacer una especial mención al licenciado Gerardo Castro, quien no solo ha sido cómplice para que esta participación sea una realidad, sino también un gran promotor de la ciudad de Tijuana y un gran promotor de este taller de periodismo científico acá en Baja California, en las dos fronteras. Gracias al licenciado Bustamante por su brillante coordinación y su notable desempeño para el éxito de esta actividad. Lo único que tengo que decir es gracias. Me despido, no sin antes extenderles una cordial invitación para que muy pronto puedan estar acá en Tijuana, Baja California. Y si no les es posible viajar, que nos sigan en nuestras redes, en nuestros espacios digitales, que nos podamos contactar y seguir comunicando a través de este mismo taller, al cual le sigo augurando un enorme éxito. Muchas gracias.